yo todo lo pruebo en mis proyectos a través de internet. Todo lo que aprendo lo trato de aplicar instantáneamente y ver si funciona. Entender que las cosas pueden no salir y seguro van a no salir un montón de veces y vas a errar un montón de veces, pero entender que eso como parte del proceso y no como una traba me parece la verdad que es fundamental. Creo que esa es una de las habilidades que hay que desarrollar para no fracasar en el primer proyecto, que seguramente van a salir muchísimas cosas mal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com y estamos en otro episodio bastante particular. Antes que nada quiero invitar, estoy acompañado de dos personas, una está más cerca que la otra y la que tengo exactamente al lado mío es mi compañero de casi siempre, Mati, bienvenido. Gracias, Santi. Hola a todos, ¿cómo están? Y sí, es un episodio distinto. Y es distinto porque tenemos, además de estar con Mati, que siempre le da ese color a la conversación con sus chistes malos, muchas veces, tenemos a otro invitado de lujo de los varios que hemos tenido últimamente. Y estoy hablando particularmente de Federico Bongiorno, que con 22 años ya es un veterano del mundo de los nómadas digitales, es un veterano del trabajo en internet. Entre las cosas que ha hecho, bueno, aparte de trabajar con empresas muy grandes y ser un conferencista, es el fundador de Positive Viajes, Travelers Van, que es una página que se dedica, una empresa que se dedica en realidad a vender cosas para viajeros. Así que sin mucho más preámbulo quiero darle la bienvenida a Fede. Fede, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer siempre charlar con ustedes porque siempre surgen nuevas ideas copadas para seguir trabajando y aprendiendo. Así que gracias por la invitación. Y eso es algo que, bueno, Mati va a coincidir conmigo, lo caracteriza a Fede, ¿no? Siempre está con muchas ideas y muchos proyectos nuevos para empezar. Y creo que sobre todo, bueno, Santi lo dijo un poco recién y ahora a medida que charlemos con Fede va a aparecer más claro. Creo que una de las cosas más interesantes que tiene Fede es la cantidad de proyectos diferentes, la cantidad de ideas diferentes con las que trabaja, lo cual le da una perspectiva sobre hacer negocios en internet que no es la típica perspectiva de hice un negocio o trabajé con un modelo, sino que tiene una perspectiva que mezcla varias miradas. Y eso es algo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Vamos a estar hablando con Fede, ya que lo tenemos acá con nosotros, un poco acerca de qué es ser nómada digital, un poco de cómo empezar negocios en internet, cómo tener la libertad para decidir dónde trabajo, cómo trabajo y qué hago, ¿no? Que es una libertad que mucha gente lamentablemente no tiene. Ahora, Fede, yo quiero disparar esta pregunta y que ya se empieza la conversación, y es: vos has tenido varios modelos de negocios a través de internet con los cuales has ganado dinero y que te ha permitido viajar un montón. ¿Cuál de los modelos que has tenido hasta ahora y de las empresas que has tenido hasta ahora es la que, si tuvieras que elegir, te quedarías? Si pudieras tener una sola, ¿con cuál te quedarías? Bueno, buena pregunta y un tema más que interesante. Sí, he tenido tanto proyectos como 100% online como proyectos que son más híbridos entre lo online y offline. Entre lo que yo decidiría tener si tuviera que elegir uno serían los que son 100% online, y te explico por qué. Porque depende menos de mi tiempo en el mundo real. Por ejemplo, con Travelers yo tenía que despachar productos que me compraban al interior del país o de diferentes lugares, y eso requería que esté yo o esté alguien físicamente para responder a eso. En cambio, en los proyectos más online hay muchas maneras de automatizar procesos que te permiten quizás decidir no estar en ese momento y que el negocio siga funcionando. Así que me quedaría con algo que sea 100% online si tuviera que elegir. Y Fede, y acá una pregunta, porque por ahí para los que nos están escuchando y están empezando a aprender un poco sobre tu historia, vos empezaste con un blog de viajes, que empezó como una actividad que hacías porque te gustaba, en ese momento todavía eras chico, y de repente se convirtió en una cosa grande que te permitió viajar bastante, hacer muchísimas cosas. Después del blog de viajes,
trabajaste en Travelers. Si, digamos, disfrutando tanto de los modelos 100% online, ¿qué te llevó a también decir, bueno, tengo algo que es 100% online, que funciona, pero quiero incursionar en otras áreas? ¿Por qué pasaste a estos híbridos después de empezar con experiencias 100% online? Mirá, sucedió en realidad más que por el tipo de negocio, por la industria. Siempre me fascinó la industria del turismo, siempre me gustaron los viajes, pero no quería tener agencia de viajes. Entonces dije, ok, ¿cómo puedo utilizar esta industria en algún proyecto propio que no tenga que ver con vender solo viajes? Entonces me puse a investigar y dije, che, ¿y si todo lo que compramos hoy online para viajar, por ejemplo, los aéreos, los hoteles y demás, lo hacemos hoy en día desde el celular, desde la computadora, pero 100% a través de internet? ¿Por qué no podemos armar nuestra valija a través de internet, tener nuestros accesorios de viaje a través de internet, simplemente eligiendo qué es lo que necesitamos y que nos los envíen a nuestra casa? Entonces fue como un poco seguir dentro de la industria porque me gustaba, y además meterme en una nueva industria que era el e-commerce, que me llama mucho la atención y cada día crece más. Entonces dije, no me puedo quedar afuera. Por lo menos si pruebo con este proyecto, voy a entender un poco más esta industria y voy a aprender mucho en el camino de algo que está cada vez creciendo mucho más. ¿De dónde sacaste porque decís, estuve buscando información y la gente está en su casa preguntándose, bueno, pero ¿qué significa eso? Yo también quiero tener una super idea como pasar al e-commerce para la industria de los viajes, ¿no? Que de hecho es algo que ha salido múltiples veces cuando nosotros charlamos en los podcasts y en entrevistas. Todo el mundo que quiere dedicarse a los viajes empieza por el blog y la mayor parte se queda ahí. Bueno, vos tuviste una muy buena idea de ir más allá. ¿Cuál es tu método, si es que tenés un método, para encontrar estas ideas? Sí tengo un método, y a veces estos métodos son mucho más simples de los que nos imaginamos, y muchas veces nos queremos complicar buscando información súper rebuscada, por decirlo de alguna manera, para tener ideas. Pero para mí fue tan simple como encontrar un problema que tenía yo, el hecho de armar la valija, que quizás tenía que ir a diferentes shopping, a diferentes locales, a diferentes lugares para encontrar productos similares o de la misma índole, porque era para hacer un viaje. Y dije, ok, tengo ese problema yo, ¿cuántas personas a mi alrededor pueden tener ese problema? Y empecé a consultar a mis amigos, a mis conocidos, a personas que tenían un estilo de vida similar al mío, preguntarles simplemente, che, vos cuando te vas de viaje necesitas cosas, ¿dónde las buscas? Y todos me decían, y voy al shopping, o busco, no sé, por ejemplo, en Mercado Libre. Pero yo decía, sí, pero en Mercado Libre quizás te ofrece una mochila y al lado una heladera. O sea, no estaba enfocado en la industria. Entonces dije, esta puede ser una oportunidad porque había gente que tenía el mismo problema que yo y todavía no había alguien bien del nicho para resolverlo. Que también me parece por ahí muy interesante porque muchas veces uno cae en ser un poco cuadrado, ¿no? Uno dice, me gustan los viajes. Ah, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un blog de viajes. ¿Y qué voy a hacer en ese viaje, en ese blog? Voy a escribir sobre cómo viajo. Y se cierra ahí. Y no empieza a ver que, digamos, dentro, como decía Fede, dentro de cada industria hay todo un mundo. O sea, dentro de la industria de los viajes tenemos escribir sobre los destinos, pero también tenemos ayudar a las personas a organizar un viaje, tenemos conseguir bueno, Fede ya lo mencionaba recién y hay varias empresas trabajando, conseguir los pasajes, conseguir el alojamiento. Y en cuanto empezamos a hilar un poco más fino, empezamos a encontrar otros problemas. Hace un tiempo surgió, por ejemplo, Trivago, que de repente soluciona un problema que hace 10 años no existía, y es cómo sé que el precio que estoy consiguiendo en Internet es el mejor precio en Internet disponible. Y ahora Fede nos está mostrando un problema más, y es ¿qué pasa si soy una persona que está acostumbrada a organizar toda su vida de viajes a través de Internet, pero cada vez que tengo que armar la mochila tengo que salir, ver si en el shopping están las cosas, comparar 5 comercios diferentes, no hay ningún comercio que esté pensado directamente para viajeros como yo, se me hace una ensalada y de repente eso que parece tan específico abre las puertas a toda una industria, que también me imagino, Fede, que a medida que trabajaste dentro del negocio empezaste a descubrir que había por ahí necesidades específicas o problemas específicos que necesitaban una solución a través del negocio, que en este caso es Travelers. Tal cual, sí. Y de hecho, cuando me empecé a meter en la industria, yo lo primero que hice es buscar proveedores que me brinden los productos que yo no podía fabricar. Si yo quería tener 1000 productos y ponerme a fabricar 1000 productos distintos, era imposible. Entonces me puse a buscar proveedores y me encontré con empresas que estaban haciendo cosas
fantásticas para la industria de los viajes. No sé, desde cosas tan simples como una funda para la valija para protegerla cuando la despachás en el avión, hasta, por ejemplo, unas que son como puff súper tecnológicos en su material para usarlos cuando salís al río o en diferentes lugares. Me encontraba con cosas que muchas veces nos perdemos por no tener un lugar donde encontrarlas, a menos que ellas nos encuentren a nosotros en redes sociales. Entonces la verdad que encontré muchísima innovación dentro de la industria y eso fue algo que me encantó y donde aprendí muchísimo sobre qué funciona y qué no, y qué quieren los viajeros y qué no tanto. Entonces para mí fue un aprendizaje muy grande haber empezado Traveler. Y ahora, una pregunta. Vos agarraste, se te ocurrió, dijiste, bueno, voy a dedicarme a encontrar este tema, esta solución, darle una solución a este problema que encontré. Son 2 preguntas, ¿cuáles fueron los primeros pasos que diste a partir de entonces? ¿Y en qué momento o cuánto tiempo tuviste que esperar hasta que eso te pudiera brindar el estilo de vida que vos querías, más allá de que vos ya tenías un ingreso por otro lado? Bueno, por el primero de las consultas, que es cuáles son los primeros pasos que di, en realidad lo primero que hice fue entender qué es lo que me faltaba a mí para desarrollar ese negocio y encontrar personas que pudieran resolver esas situaciones que yo no podía resolver. Entonces me hice de un equipo que pudiera ayudarme a llevar adelante ese negocio, así que fue importantísimo tener los socios adecuados en un comienzo. Y en el segundo de las consultas, que es cuánto tiempo me llevó para tener este estilo de vida, en realidad yo ya venía con este estilo de vida desde antes por mis negocios 100% online. Entonces Travelers lo tomé como un proyecto más a largo plazo y no con la necesidad de que me genere plata para poder viajar. Entonces fue como que ya venía y dije, ok, como ya tengo los ingresos para poder tener este estilo de vida, de trabajar desde internet, esto lo voy a tomar con más calma y lo voy a desarrollar más a largo plazo, reinvirtiendo lo que pueda y demás, para que realmente funcione. Entonces fue como que lo tomé con mayor tranquilidad porque mis negocios ya venían previamente siendo 100% online para poder realizar este estilo de vida. Fede, fue difícil, esto como una pregunta puntual, pero ¿cómo fue a nivel personal la transición de decir tengo un negocio a mi cargo a decir tengo 2 negocios a mi cargo? ¿Cómo cambió de repente tu organización personal, las cosas que hacías en el día a día? ¿Te costó esa transición el de repente atender a 2 frentes de trabajo al mismo tiempo? Mira, comencé a dedicar muchas más horas de las que dedicaba en un comienzo, obviamente, porque sobre todo al principio hay que poner el 120% y muchas veces te encontrás quizás respondiendo consultas de los clientes a las 11 de la noche porque querés dar el mejor servicio. Entonces siempre estás tratando de dar un poco más de lo que se puede. Pero en realidad lo que yo intenté hacer fue que con el primero de los negocios poder realizar una serie de procesos, de automatizaciones y de maneras de trabajar que me permitieron ya llegar a un punto en que me sentía con la necesidad de hacer algo más. Decía, ok, ya tengo todo este tiempo que está libre, quiero hacer algo más, total, puedo hacerlo. No es que estaba trabajando 15 horas diarias y ya no podía más y dije hago algo más por las dudas a ver qué pasa. Sino que intenté primero enfocarme en mejorar los resultados del primero y una vez que ya tenía el tiempo libre y tenía las oportunidades para hacer lo siguiente, ahí recién me embarqué en lo próximo. Me parece muy buen consejo para las personas que nos están escuchando y que sabemos que hay varias personas en la audiencia de Super Hábitos que tienen muchas ideas, ¿no? Tienen 1000 frentes que les gustaría atacar o dentro de su día a día se les van ocurriendo muchas ideas. Creo que lo que dice Fede es un muy buen consejo. Antes de extenderte a otro proyecto, toma uno, hace que funcione. No solo que funcione, sino que funcione sin depender de vos de una forma intensiva. Y recién ahí, cuando ya tenés esa sensación de, bueno, puedo hacer más cosas, tengo el tiempo disponible, ahí empezar a perseguir las otras ideas que tenemos. Bueno, perdón, pensé que Mati ibas a continuar con tu pregunta, me dejaste colgado. Y yo lo que quiero saber es, Fede, porque siempre cuando uno escucha los casos como el tuyo, la gente suele pensar de que todo fue color de rosas todo el tiempo. Y sí, vivir viajando, color de rosas, felicidad. Y yo tengo una pregunta, ¿hay algo que, viendo en retrospectiva, desde que empezaste a diseñar tu estilo de vida como lo diseñas ahora, que te hubiera gustado saber y hoy día decís, qué bueno que hubiera estado saber eso en el momento 1 y no lo sabía?
Mirá, hay muchas cosas que me hubieran gustado saber, entre ellas que iba a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba. este, pero bueno, eso es bueno ya saberlo de antemano. Pero después creo que una cosa súper importante para cualquier proyecto que quieras comenzar, hay una frase que lo resume muchísimo y que creo que es la parte más dura de cualquier emprendedor, que la compartió el otro día esta frase, creo que Mati, si no me equivoco, la vi en redes, que es la frase de Tim Ferriss que dice que el éxito de una persona depende de cuántas conversaciones incómodas está dispuesto a tener. Y eso a mí fue algo que me marcó muchísimo porque siempre que trabajes con gente y siempre que trabajes liderando algo o empezando algo propio, vas a tener muchísimas situaciones en las que no te gustaría tener esa conversación, pero hay que tenerla. Creo que eso es algo para lo que hay que prepararse desde el comienzo, que si vas a comenzar algo propio vas a tener situaciones incómodas que vas a tener que resolver para que las cosas sigan funcionando. Creo que esa es otra de las cosas importantes que me hubiera gustado aprender. ¿Hay alguna conversación incómoda o situación incómoda que recuerdes particularmente cuando lees esa frase? Como algún momento en el cual tuviste una decisión enfrente y si no hubieras aceptado esa incomodidad para enfrentarla, por ahí ahora te arrepentirías mirando hacia atrás. Mira, uno de los casos particulares fue el hecho de decidir entre los socios que quizás no estábamos para seguir trabajando juntos. Sentarnos en una mesa y decir, esto es lo que está sucediendo hoy, hay algo que no está funcionando, tomemos una decisión y avancemos. Eso, la verdad, que tener esa conversación con socios que formaste una amistad, que generaste, o sea, hablabas todos los días, trabajabas todos los días codo a codo, y tener esa conversación de pongamos un freno de mano y veamos para dónde va esto porque no está avanzando. La verdad que sentarse en una mesa, a mi edad sobre todo, que nunca había tenido una charla así, fue algo muy duro, pero bueno, fue aprendizaje y es parte de las reglas del juego. Está bueno aprenderlo porque es necesario. Bueno, que hay de hecho, pensando un poco también en nuestra experiencia, muchas veces dos de las conversaciones más incómodas que un emprendedor puede enfrentar son, primero, las conversaciones que tienen que ver con las pautas con las que funciona un equipo, y segundo, las conversaciones de ¿estamos realmente avanzando con esto? ¿O es momento de poner un freno? O peor todavía, es momento de liquidar este proyecto en el cual estamos. Sobre todo, y no sé, Fede, si porque yo sé que además de los que hemos mencionado hasta ahora, has tenido múltiples proyectos. Una de las conversaciones más difíciles es cuando un proyecto está en esta zona de los muertos vivos, ¿no? Cuando no es que no funciona, pero no funciona lo suficientemente bien como para hacer algo que queramos seguir manteniendo a futuro y hay que decidir o liquidarlo o hacer un cambio radical, pero empezamos a ver que la situación no es sostenible. ¿Te pasó alguna vez de enfrentar eso y tener que hacer un momento de honestidad personal y decir, creo que esto no va a seguir como me gustaría? Totalmente, y de hecho ahora estamos en ese proceso, pero en el proceso ya de tomar la decisión y haber cambiado. Con Travelers lo que nos pasó es que el modelo de negocio era fantástico, funcionaba muy bien, pero en Argentina teníamos un problema, que la logística no es como en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces lo que nos pasa es que nuestro modelo de dropshipping, que básicamente es decirle a mi proveedor de logística que vaya a buscar un producto a la casa del proveedor que me da el producto y enviarlo al domicilio de mi cliente, no funciona así en Argentina. En Argentina siempre vienen a la oficina tuya, es decir, tengo que hacerme del producto y despacharlo yo. Y en Argentina era muy complicado eso, y sobre todo mi modelo de negocio, que tenía 40 proveedores diferentes por diferentes lugares de Argentina, entonces se volvía muy complicado. Entonces lo que dijimos es, este modelo de negocio nos termina comiendo a nosotros por el hecho de que tenemos muchas trabas intermedias de contacto con el proveedor, de llamar a la empresa de logística y demás, que hacían muy, muy complicado el trabajo. Entonces dijimos, esto así es muy difícil que crezca hasta que Argentina no cambie la logística. En Argentina, a corto plazo, calculamos que no va a cambiar mucho la logística, entonces lo que dijimos es, transformemos nuestro modelo de negocio, utilicemos las estadísticas de lo que hasta ahora vendimos, entendamos qué es lo que quiere nuestro público, cómo podemos llegar a ellos, y creemos una línea propia de productos que sean afines a lo que busca nuestro cliente hasta el año que estuvimos básicamente vendiendo y funcionando, y utilicemos esas herramientas que hoy tenemos, que quizás otro no tiene si quiere comenzar de cero, que son estadísticas súper útiles y reales del mercado, para
hacer un pivote y cambiar de rumbo el negocio y mejorarlo. Pero sí, nos pasó hace poco. Fe, y justo salió un tema que siendo nosotros compatriotas argentinos, te quiero preguntar. Vos has viajado mucho por el mundo, conoces una gran cantidad de nómadas digitales. Sí. El tema es que uno cuando consume la información sobre nómadas digitales, vos lees de nómadas digitales tanto latinoamericanos como estadounidenses, como europeos. Y mi pregunta es, técnicamente, dada la globalización, no debería ser distinto, pero ¿es distinto ser un nómada digital desde, por ejemplo, Latinoamérica a ser, por ejemplo, un nómada digital desde Europa o Estados Unidos? No sé si es distinto en la teoría, pero sí en la práctica por el hecho de que tenemos algunos años atrasados en varias cosas. Por ejemplo, en tener las reglas claras en temas gubernamentales y de reglas, porque muchas veces hay muchas cosas que no están reguladas o que todavía no fueron alcanzadas por las regulaciones del gobierno, entonces es complicado entender y estamos medios en grises algunas veces. Pero después en la práctica, en las herramientas, generalmente todos usamos lo mismo, aunque muchas veces la información llega primero y se innova primero en países de habla inglesa. Generalmente yo cuando busco aprender sobre marketing o aprender sobre otras cosas bien online, trato de buscar información en Estados Unidos o en otros lados, que generalmente es donde primero comienzan a probar nuevas ideas. Yo creo que, como te digo, en la teoría y en cómo desarrollarlo somos muy similares, pero en la práctica muchas veces tenemos cosas del día a día de nuestros países que complican un poco la ecuación, pero al fin de cuentas siempre digo que nosotros tenemos la facilidad de ser mucho más versátiles y mucho más rápidos para resolver situaciones por este mismo concepto de estar tratando todos los días de resolver problemas que no tendrían que suceder. Entonces eso también está bueno como para aprovecharlo a nuestro favor. Siempre decimos que atamos todo con alambre y funciona. Bueno, es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de... Yo me acuerdo cuando nosotros lanzamos nuestro primer producto un par de años atrás y teníamos, por ejemplo, el tema que no se resolvía aún de PayPal, por ejemplo, ¿no? Que desde Argentina no podemos trabajar con PayPal. Y creo que sí, incluso pasa con cosas que por ahí para las personas de Europa son como uno da por sentado, no sé, el tener electricidad, como pasa con la velocidad de internet. O sea, grabando el podcast nos ha pasado un par de veces que internet no responde en un nivel básico de, por ejemplo, ahora está funcionando bien, pero de poder mantener una conversación sin que se corte. Y el otro día hablaba con otro chico que es nómada digital de acá de Argentina y conversábamos sobre que los argentinos tenemos una afición especial por las cosas que tienen una versión offline que funciona sin conexión, porque sabemos que puede pasar que tengamos que trabajar sin conexión, mientras que en Europa o en Estados Unidos por ahí no es ni siquiera una preocupación. Si algo funciona en internet, va a funcionar y va a funcionar siempre. Y esas pequeñas diferencias, cuando se acumulan, por ahí hacen que en la práctica uno tenga que hacer esos ajustes, ¿no? Atar con alambres, la logística no funciona acá, este equipo no se consigue, las reglas gubernamentales no están claras, pasa esto con internet. Entonces uno tiene que hacerse todo un set de herramientas extra para poder hacer lo mismo, o por ahí la esencia, que es la misma en todos lados. Y tengo una pregunta, Fede, porque vos... Sí, de hecho hay un caso que déjame contarte. Sí. Hay una situación que a mí me pasa, que yo tengo todo mi negocio de recursos online dividido en dos. Porque tengo mitad para PayPal, mitad para Mercado Pago. Por eso mismo que vos decías, no puedo vender en PayPal si sos de Argentina y no te puedo vender por Mercado Pago si sos de afuera. Entonces tengo todo mi negocio con doble de laburo por esa simple traba del sistema. Entonces, sí, muchas veces tenemos que aprender a atar con alambre, como fue ese caso. Que de hecho creo que nosotros los primeros productos más o menos teníamos un menú tipo restaurante de opciones de pago, porque teníamos, bueno, si estás en Argentina y querés pagar con tarjeta, bueno, pero si estás en Argentina y no tenés tarjeta, si estás en otro país y tenés estas tarjetas, si estás en otro país y tenés PayPal, y empezás a hacer como una especie de laberinto para que te lleguen los recursos, cuando por ahí en otros manuales se da al medio de pago como una de las cosas más automáticas de todo el proceso online.
Como que lo difícil es que alguien Tal te quiera cual. pagar. A nosotros por ahí nos pasa que Lo alguien te difícil era quiere cobrar. pagar y no puedes recibir la plata. Y quiero saber, Fede, vos que estás trabajando por ahí cuando vas a las conferencias o charlas con chicos que están por ahí buscando, porque la gente dice, bueno, quiero ser como Fede cuando sea grande. Y te preguntan, ¿cuál es el error que vos ves más común entre la gente que quiere empezar a diseñar su estilo de vida como nómada digital? Mirá, algo que veo muchas veces es que, primero, veo muchas ideas, pero poca predisposición para realmente hacerlo. O sea, porque cuando comenzás algo, sí o sí tenés que darle tu 120%, si no es imposible de que eso camine. Entonces creo que primero hay que entender eso, que las ideas como idea no vale nada. Y eso lo aprendí charlando sobre idea de negocio con personas que quizás podían invertir y demás. Y fueron muy claros. Mirá, una idea, yo tengo 100 ideas por día, me dicen. Pero si realmente esa idea no está aplicada en el mundo real, no sirve de nada. Creo que lo más importante es el primer paso, el llevar algo a la realidad y entender cómo la realidad impacta en esa idea, cómo podés hacer que funcione, cómo empezar a encontrar las maneras de que eso empiece a tomar forma. Y creo que una de las maneras más simples es empezar a, primero, hacer lo que se le llama el producto mínimo viable, hacer algo que sea lo más simple posible de ese proyecto, aplicarlo en el mundo real y ver qué te dice la gente sobre eso, pero no la gente, tus amigos y tus familiares, la gente que realmente podría usar ese producto o servicio o lo que vayas a ofrecer. Creo que la parte más importante que deberían entender todos los emprendedores, sobre todo de mi edad, que lo veo mucho porque generalmente todo mi entorno está cerca de mi edad, es eso, es empezar a probar las cosas en el mundo real, no quedarse con la idea y no enamorarse de la idea y no contarle a todo el mundo la idea, sino que a la gente hay que contarle un proyecto, hay que contarle algo real, algo que está empezando a funcionar o algo que está intentando funcionar. Creo que eso es súper importante. Fede, si de repente alguien, vamos a hacer una pregunta específica, ¿no? Te preguntan, bueno, Fede, tengo una idea, quiero generar un producto mínimo viable. ¿Cuál te parece a vos que es el tiempo máximo que una persona debería autopermitirse para pasar de tengo una idea a tengo algo que está allá afuera y lo estoy ofreciendo a personas reales? Y la respuesta más simple para eso es cuanto menos tiempo mejor. Pero eso ya depende mucho del producto. Por ejemplo, si vos me decís quiero lanzar un blog, perfecto, un blog lo puedes lanzar en 3 días y hacer un montón de cosas. Si querés lanzar un software para resolver un problema de una empresa, y quizás te va a llevar un poco más, porque esa empresa va a necesitar que el funcionamiento mínimo realmente sea utilizable, por decirlo de alguna manera. Pero creo que lo que primero hay que entender es cuántas cosas son las que podés quitar de ese producto y que igualmente funcione su base. Entonces eso te va a dar una idea de qué es lo que necesitas en tiempo y en herramientas y en mano de obra para realizarlo. Pero creo que la parte más importante es empezar a descartar características que son más cosméticas que necesarias. No, sí, es absolutamente fundamental, ¿no? Empezar a salir de lo que yo pienso que es bueno. Y ahora justo estuve trabajando hace poco con unos chicos que habían tenido un proyecto que era por internet y estaban trabados hace 1 año y medio. El tema es que están trabados desarrollando un par de características y salimos a hacer un proceso de validación, que es lo que estaba hablando Fede, y nos dimos cuenta de que había un par de características que tomaban mucho desarrollo, de los cuales los clientes no hablaron nunca. No les interesaba en lo más mínimo. Y yo le dije, bueno, te das cuenta que te acabas de ahorrar, por ejemplo, 6 meses de desarrollar características que en el fondo no le importaban a tus clientes. Y creo que eso ya es la pauta, ¿no? Uno piensa que cada característica que uno saca puede ser 1 mes, 2 meses, sobre todo si uno está trabajando solo. Y eso tiene que llevarnos a ser muy críticos, decir, bueno, voy a dejar solo lo que las personas necesitan, lo que va a tener impacto, lo que va a hacer que compren, y todo lo demás dejarlo ir en pos de verificar si la idea funciona o no funciona en el mundo real, cómo la realidad lo impacta, que es lo que decía Fede. Quiero Fede, ponerte en una situación incómoda. A ver. En realidad lo que quiero es que vos pongas en una situación incómoda a alguien. A ver. Tengo la siguiente pregunta, ¿no? Obviamente, si yo te digo qué opinión polémica tenés respecto de Juan, que trabaja de contador de 9 a 5, tendrás muchas opiniones polémicas para Juan.
Pero, ¿qué opinión polémica tenés vos respecto de otros nómadas digitales? ¿Qué cosa vos pensás que es contraria a lo que muchos nómadas digitales actuales están diciendo? ¿O qué vos digas? ¿En esto no qué está sentido? bueno? ¿En práctica, o sea, en su día a día, o en lo que ofrecen quizás como servicios o como cosas así? Lo que más te moleste. ¿Algún consejo? Por ahí podría ser algún consejo que escuches y pienses, no, ese es un mal consejo. Las personas no deberían estar haciendo eso. Mira, yo hay algo que me choca mucho, que de hecho me pasaba en la universidad antes de abandonarla y estudiar por mi cuenta, que me cuesta mucho aprender de personas que no son ejemplo. A mí primero mostrame que sos un ejemplo, mostrame resultados, mostrame lo que creaste, mostrame que funciona y no me vendas algo antes de mostrarme eso. Y eso quizás pasa mucho en el mundo online, que primero se enfocan en vender algo antes de que la gente lo consuma gratis y vea que realmente funciona. Entonces creo que algo que sucede mucho por el simple hecho de vender es que hay mucha gente que vende algo antes de aplicarlo en sí mismo. Entonces me cuesta mucho todavía asimilar eso, que los que predican no sean ejemplo de. Y te digo que me pasaba en la universidad porque yo he tenido profesores que me fascinaron, que eran unos fenómenos que de hecho hoy en día sigo en contacto y que me encanta su manera de actuar y de comunicar sus pensamientos, pero había otros que quizás es como que te diga, no me podés enseñar sobre, no sé, desarrollo de software si no sabes prender la computadora. ¿Entendés? Está todo bien con la teoría, pero sin la práctica la verdad que a mí me cuesta. Creo que es un punto fuerte y también creo que no es algo a lo cual nunca deberíamos acostumbrarnos. O sea, creo que sí. Y creo sí. En el fútbol ese término es vendehumo. Claro, exacto. O sea, creo que si todo el mundo sostuviera esta regla, probablemente habría mejores negocios. Habría menos negocios online. Claro. Habría menos negocios online y las personas. Creo que es una buena vara hasta para tener con uno mismo, ¿no? O sea, ser autocrítico y decir, bueno, me tengo que asegurar de que todo lo que digo sea lo que yo haya probado y si no, cerrar el pico, diríamos, ir a hacer y recién cuando tengamos resultados volver y decir, bueno, escuché este consejo, lo puse en práctica, esto es lo que funciona, esto es lo que no. Y es interesante cómo incluso puede darse de maneras muy inocentes, porque cuando Fede menciona esto y choca mucho, vos pensás en la persona que por ahí está adrede diciendo voy a vender esto por más de que no sé, pero me lo van a comprar. Pero me acuerdo de un chico que trabajó en el mentoreo con nosotros y me dice, tengo una idea de producto que me encanta y la quiero hacer. Y él me había contratado para generar su negocio. Y le digo, bueno, ¿qué idea tenés? Y me dice, quiero hacer una página para enseñarle a la gente a ser millonarios. Y yo le digo, ¿cómo le vas a enseñar? Y él no lo había pensado. En realidad, él como que en su mente tenía sí, porque se me ocurre que debe ser así. Claro. Y él pensó, lo voy a vender. Y en realidad él nunca lo había hecho. Y pasa mucho. Creo que, y además, también nos ha pasado en otras conversaciones que viene alguien y te dice, ¿cómo hago para vender cursos de vender por internet si nunca vendí por internet? Y en realidad la única respuesta válida es, no los vendés. Sí, de hecho, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, yo trato de ser muy autocrítico con eso y trato de regularme mucho en eso, porque para no generar expectativas que quizás no son, o sea, no son las que quiero ofrecer. Entonces trato siempre de hacer como una auditoría propia de lo que estoy ofreciendo para entender que no es algo fuera de lo que puedo ofrecer. Entonces, siempre trato, por ejemplo, de poner las cosas que yo conseguí con lo que estoy haciendo y te ofrezco, mirá, yo te puedo enseñar lo que yo aprendí y lo que yo hice para obtener este resultado. Si querés más que este resultado, te puedo recomendar un montón de personas que le está yendo mucho mejor que yo en un montón de cosas, y consultarles a ellos si ofrecen esto mismo, pero siempre trato de poner mis resultados primero para que hablen ellos y no para que hablen mis palabras de quizás intentar vender. Sí, creo que ese es un muy buen consejo para las personas que escuchan. Sí, de hecho, para la persona que nos está escuchando, por ahí si vos estás buscando el parámetro, una forma simplificada de verlo, que es la forma en la cual lo hicimos nosotros siempre, era en las reuniones cuando estábamos analizando, porque vos cuando creas tu producto decís, bueno, ¿dónde es el estado final que yo le voy a prometer a la persona que puede llegar? Y decir, bueno, yo llegué a ese estado primero. Por ejemplo,
Si vos agarrás y estás vendiendo, por ejemplo, una promesa que es vas a ganar $1,000. Yo gané $1,000 ya más de una vez. ¿Puedo repetir el proceso? Si la respuesta es sí, entonces vos podés estar hablando de eso. Si no, no. Exacto. Y también creo, bueno, Fede, hace años que también tenés el blog, entonces creo que un deber que tienen las personas, sobre todo las que ya llevan un tiempo, es si estás experimentando con algo nuevo, no publicarlo o publicarlo con una señal de alarma del tipo, esto es algo que estoy experimentando, no sé si funciona, y diferenciarlo de las cosas que ya hiciste muchas veces y sabes que funcionan de forma constante y reiterada. Entonces, ser muy responsable para separar esos dos campos, lo que estamos experimentando y nos parece interesante, de aquello que ya hicimos varias veces y sabemos que funciona. Exacto, sí, yo de hecho en mi blog hago mucho eso de ir contando mi día a día en mis proyectos, las cosas que voy probando, que muchas veces funcionan y muchas veces no. De hecho, yo siempre digo, yo soy una persona que siempre trato de probar una nueva herramienta, una nueva idea, una nueva estrategia todos los días para ver si funciona o no funciona. Yo lo que hago siempre en mi blog es compartirlas. Siempre digo, mira, yo te comparto ideas. Si vos a tu negocio lo probaste y funciona, buenísimo. Quizás a mí me funcionaron y quizás no, pero la idea me gusta compartirla gratis. No te voy a vender una idea que nunca me funcionó. Simplemente te voy a vender, si te vendo en algún momento, ideas que a mí me funcionaron y como dicen ustedes, que las repetí y me siguen funcionando. Entonces, eso te lo puedo vender porque sé que funciona. No te puedo vender algo que probé y todavía está en modo beta, por decirlo de una manera. Eso te lo regalo. Fede, ¿cuál es la...? Porque claramente te ha ido muy bien, te sigue yendo muy bien y seguramente te va a ir muy bien más adelante. ¿Cuál es la habilidad personal o ese elemento, ese X factor que vos decís, bueno, esto es uno de los principales, si no el principal contribuyente a que yo pueda estar haciendo lo que hago o que yo pueda seguir logrando lo que estoy logrando? Mira, creo que algo súper importante que quizás más que una habilidad de negocios es una habilidad de la vida en sí, no enfocado en, obviamente, como es la palabra, pero que se enfoca en situaciones traumáticas, pero sí la resiliencia. O sea, aprender a superar las cosas que te frustran, las cosas que no te salen, empezar a entender que eso es parte del proceso y usarlo a tu favor, o sea, aprender de eso. Y de hecho es la manera en que yo enfoqué mi educación online. Yo todo lo pruebo en mis proyectos a través de internet. Todo lo que aprendo lo trato de aplicar instantáneamente y ver si funciona. Entender que las cosas pueden no salir y seguro van a no salir un montón de veces y vas a errar un montón de veces, pero entender que eso como parte del proceso y no como una traba me parece la verdad que es fundamental. Creo que esa es una de las habilidades que hay que desarrollar para no fracasar en el primer proyecto, que seguramente van a salir muchísimas cosas mal. Y Fede, o sea, acabas de probar algo, no funcionó. Te golpea el bajón momentáneo de pucha, pensé que esta era una buena idea y al final no lo era. ¿Qué haces en ese momento? Te pasa eso hoy a las 3 de la tarde. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora el resto del día para sobreponerte a eso? Mira, hay dos cosas muy claves para eso. La primera es, primero, ser un poquito tercos, probar una o dos veces más a ver si funciona. Porque siempre quizás nos quedamos con el primer tiro y quizás con el segundo o tercer tiro, la segunda o tercera estrategia que probamos funciona, o si le dimos una vuelta de tuerca, lo hacemos funcionar. Y segundo, darse cuenta de que no es la única idea, estrategia, herramienta que vas a poder utilizar en el día. Si algo no funciona, buenísimo, ya tenemos una cosa menos que probar, vamos a probar otra. Es así, tan simple como eso, entender que no hay que quedarse con que esa era la única opción, sino que creo que es importante entender que ahora hay una opción menos para encontrar la que sí funciona. Fede, para terminar, la última pregunta que te quiero hacer es A, ¿qué viene para el futuro de Fede? Y B, si hay algún anuncio o mensaje o lo que quieras hacer que quieras anunciar a la gente de nuestra audiencia. Bueno, las próximas cosas que se vienen. Seguramente algún viajecito corto, porque en marzo vamos a estar lanzando un nuevo proyecto del que ya van a tener noticias, que la verdad que es una apuesta un poco más fuerte que me tiene contento y entusiasmado. Después en marzo con ustedes también vamos a estar en un evento de nómadas digitales súper interesante para todos aquellos que quieran empezar a entender este estilo de vida y empezar a aplicar este estilo de vida.
que la verdad va a haber ideas y personas súper interesantes para aprender y interactuar. Va a estar muy así divertido. Que eso después... ¿Cómo? Que va a estar muy divertido. Sí, hay gente fantástica, hay gente de todo tipo, y de todos los estilos de vida, así que eso va a estar muy bueno. Y un simple mensaje que siempre es una frase con la que me gusta terminar mis charlas, mis entrevistas y todo lo que me rodea, porque la verdad que creo que me identifica, que es una frase que siempre dice Richard Branson, que dice que si optamos por una vida segura, jamás sabremos qué se siente al ganar. Entonces creo que hay que arriesgar un poquito, y eso siempre lo tengo como frase en mi cabeza. La versión del gaucho sería: el que no arriesga no tiene mujer bonita. Puede ser. Tal cual. Bueno, en el episodio de hoy estuvimos hablando con Fede Bongiorno un poco sobre temas diversos relacionados a ser un nómada digital. Mati, ¿vos quieres no te dé la oportunidad de una reflexión? No tengo ninguna reflexión. Me quiero hacer extensiva la invitación a los que nos escuchan al evento que vamos a estar en marzo. Se llama DNX. Los organizan unos amigos de Fede, amigos nuestros. Va a ser en Buenos Aires. Vienen nómadas digitales de varias partes del mundo y van a ser un par de días intensivos, presenciales, de charlar ideas, compartir consejos. Va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber comida y DJs. Así que va a ser muy divertido. Creo que tenemos un cupón de descuento para la gente de la comunidad, así que podemos dejarlo enlazada en la nota del podcast. Y sería genial para los que quieran vivir de internet que puedan participar y que podamos vernos ahí. Así que bueno, ahí está la reflexión final de Mati y la invitación. Y Fede, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que siempre es un placer charlar con ustedes, escucharlos y leerlos, así que muy agradecido por la invitación y espero que nos veamos pronto, que nos crucemos por algún lado del mundo. Y muchas gracias a todos ustedes que siempre nos están escuchando por acá, por este medio. Como siempre, si sienten que este mensaje les es de utilidad, si sienten que este mensaje puede ayudar a otros, no se olviden de dejarnos una reseña en iTunes. Eso hace que estas palabras lleguen cada día a más personas. Así que chao y nos estamos viendo en el próximo episodio. Side to side, baby, down in the